Este video es dirigido por los estudiantes de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonsonate. Actualmente estamos cursando la materia de Estadística aplicada a la empresa. Nuestro tema de investigación: diseño y evaluación de estrategias para mejorar la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonsonate, en conjunto con empresas privadas del sector. Se generó una encuesta con 15 preguntas. Con la primera, se quiso saber qué opinan sobre las prácticas laborales. Al ser esta una pregunta abierta, el encuestado tuvo la libertad de dar su opinión, y al tabular dichos resultados, se sacaron 5 similitudes de respuestas, donde un 40% de la población opina que las prácticas laborales abren puertas a oportunidades de trabajo, mientras que un 3% de la población opina que se amplían los conocimientos obtenidos por dichas prácticas laborales. En la pregunta número 2, se quiso saber qué opinaban sobre la falta y necesidad de implementación de prácticas laborales en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonsonate. Al ser con la misma modalidad de la primera, se sacaron 7 similitudes de respuesta, donde un 34% correspondiente a 20 encuestados opinaron que existían las prácticas laborales, pero que la universidad no las promovía, y otro 5% opinó que es irresponsabilidad por parte de la universidad no promoverlas, y otro 5% que corresponde a 3 encuestados dice que no son necesarias dichas prácticas laborales para el fortalecimiento académico. En la tercera pregunta, se le pidió al encuestado que calificara del 1 al 10 qué tan importantes son las prácticas laborales. Se creó una serie agrupada de 60 datos continuos. Al procesar dichos datos, se obtuvieron los siguientes resultados: un límite inferior de 6 y un límite superior de 10, con una media de 9.10, una mediana de 9.5 y una moda o dato que más se repite de 10. Al graficar dichos datos, podemos concluir que la mayoría de la población encuestada opina que las prácticas laborales son muy importantes para la vida de los estudiantes universitarios y su formación académica. En la pregunta número 4, se quiso conocer quién era el responsable de la falta de la experiencia laboral, dándoles nosotros 4 opciones de respuestas a los encuestados. En primera opción, las empresas; en segunda opción, las universidades; en tercera, los jóvenes; y en cuarta, los padres de familia. Al tabular los datos obtenidos, con un 48%, que corresponde a 29 encuestados, creen que los responsables de la falta de prácticas laborales son las empresas privadas, ya que éstas no abren las puertas a los jóvenes universitarios para que puedan fortalecer su formación, y tan solo un 2% opinó que los responsables de la misma son los jóvenes. En la número 5, se les pidió que calificaran del 1 al 10 la falta y necesidad de prácticas laborales en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, con una serie agrupada de 60 datos continuos, un límite inferior de 1 y un límite superior de 10, se procesaron y se obtuvieron las siguientes medidas: una media de 7.53, una mediana de 8 y una moda o dato que más se repite de 10. Al graficar los datos obtenidos, podemos concluir que la mayoría de la población cree que a la universidad le falta la aplicación e implementación de prácticas laborales en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales. En la pregunta número 6 se quiso saber a qué zonas estarían dispuestos a viajar los estudiantes para poder ejercer prácticas laborales, dándoles 4 opciones de respuesta. Opción A, zona industrial de Acajutla; opción B, zona occidental de Santa Ana; opción C, zona central de Sonsonate; y opción D, zona occidental de Huachapán. Al tabular los resultados, podemos concluir que el 54% de la población estaría dispuesto a ejercer prácticas laborales en la zona de Sonsonate y solo un 8% estaría dispuesto a viajar a la zona occidental de Huachapán.
La pregunta número 7 se quiso conocer en qué área les gustaría a los estudiantes que se implementaran prácticas laborales, ofreciéndole 4 opciones de respuesta. Opción A, área de recursos humanos; opción B, área de ventas; opción C, área de producción; y opción D, área de finanzas. Donde al procesar los datos podemos concluir que el 36% de la población prefiere el área de recursos humanos, mientras que solo un 15% de la población prefiere el área de ventas. En la pregunta número 8 se quiso conocer en qué edades se encontraban los encuestados, con una serie agrupada de 60 datos continuos en los cuales se obtuvieron una edad mínima de 20 años, siendo el límite inferior, y una edad máxima de 35 años, siendo ese nuestro límite superior. Al procesar dichos datos obtuvimos una media de 25.16, una mediana de 25 y una moda o dato que más se repite de 26, dando como resultado el siguiente gráfico, concluyendo que la mayor parte de los encuestados se encuentra entre las edades de 23 a 26 años, mientras que la menor parte de los encuestados se encuentran entre los 32 a 35 años. En la pregunta número 9 se quiso conocer qué es lo más valioso que percibían los estudiantes de hacer prácticas laborales, dándole 4 opciones de respuesta. Opción A, ganaban experiencia laboral; opción B, que obtenían referencias profesionales; opción C, que disponían de contactos con el mundo profesional; y opción D, que se daban enfoques al mundo profesional. Al procesar dicha información obtuvimos el siguiente gráfico, concluyendo que el 60% de los encuestados dice que lo más valioso de las prácticas laborales es la experiencia obtenida profesionalmente, y solamente un 7% cree que ésta les permite disponer de contactos importantes en el mundo laboral. En la pregunta número 10 se quiso conocer de cuánto tiempo dispondrían para su formación profesional, horas diarias, dado como resultado una serie agrupada de 60 datos discretos, con un límite inferior de 1 y un límite superior de 9. Procesando los datos se obtuvieron medias de tendencia con una media de 4.31, una mediana de 4 y una moda o dato que más se repite de 4. Al graficar dichos datos podemos concluir que la mayor parte de la población dispondría de 4 horas para dedicarle a su formación profesional, y solamente una mínima cantidad de encuestados estaría dispuesto a emplear de 8 a 9 horas para su formación profesional con respecto a las prácticas laborales. La pregunta 11 dice: califique del 1 al 10 qué tan probable sería que lo recomienden por parte de la Universidad de Sonsonate para poder ejercer prácticas laborales. Para determinar los resultados, se utilizó lo que fue un gráfico de dispersión, con el cual se llegó a la conclusión que los encuestados se consideran aptos para que la universidad los elija para algún tipo de práctica laboral, ya que la tendencia es de 6 a 8, lo cual indica un positivismo en los estudiantes. En la pregunta 12 se dijo: ¿cuántos meses en prácticas laborales considera valiosos para su carrera universitaria? Gracias a un gráfico de dispersión, se determinó que el total de los encuestados opinaron que son necesarias de 7 a 8 meses, ya que ese es suficiente tiempo para poder demostrar los conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera y al mismo tiempo obtener un poco de experiencia laboral. La pregunta 13 dice: ¿cuánto es su coeficiente de unidades de mérito CUM? A través de un gráfico de barras, se llegó a la conclusión que la mayor parte de la población se encuentra en un promedio de 7.5 a 8.1 en sus notas de coeficiente de unidades de mérito CUM, por lo cual se logra identificar que la mayoría de estudiantes tienen notas muy altas, ya que la moda nos indica que es de 7.6, y como sabemos, la moda es ese dato que más se repite en la tabla anteriormente mostrada de datos. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de estudiantes tienen un CUM de 7.6. Pasando con la siguiente pregunta, la número 14, la cual dice: ¿cuánto es el coeficiente de unidades de mérito CUM que cree necesario para poder obtener prácticas laborales? Aquí se llegó a la conclusión que de la población encuestada, la mayor parte opinó que se necesitaría de un CUM de entre 7.5 a 8.5 para poder ejercer prácticas laborales, ya que piensan que obtener una nota arriba de la media significaría que las personas están más capacitadas para ello.
Pasando a la última pregunta, número 15, la cual dice: ¿qué ciclo considera el más adecuado y apto para realizar y ejercer prácticas laborales en las empresas? A través de un gráfico de dispersión, se llegó a la conclusión que los estudiantes de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales opinaron que el ciclo más adecuado para iniciar a desarrollar prácticas profesionales es del sexto a séptimo ciclo, ya que se considera que los alumnos que cursan estos ciclos tienen suficiente madurez para entrar en el mundo laboral y afrontarlo como se debe.